Muchas bendiciones a todos y todos, bienvenidos a un tiempo de alabanza y de oración. El día de hoy, en el Salmo 150, nos invita a alabar al Señor, a glorificarlo, y dice: aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y címbalos resonantes. Eso nos invita a alabar al Señor en todo tiempo, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a alabarle y glorificarle porque Él es digno y Él se lo merece. Gocémonos en el Señor.
creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. One, two, three, four.
Te voy a invitar en este día que alabes a Dios con todo tu corazón, porque ya que Él es el único que es digno de recibir toda la adoración, Él es el único que merece cada minuto de tu tiempo. Te invito a que te envuelvas en el Señor y dale la honra cada día a Él, ya que Él es digno de recibir la adoración. Te invito a que cantes conmigo esta alabanza, porque digno es Él. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti yo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor a
hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más sin ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. 1, 2, 3, 4.
Bendiciones a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales y seguimos adorando a nuestro Dios desde nuestro hogar. En esta ocasión les tengo una lectura bíblica que está en el libro de los Hechos, capítulo 3, y el versículo que me impacta a mí más es el versículo 6. Empezamos desde el versículo 1 y relata que Pedro y Juan acostumbraban a ir a hacer oración a la iglesia. Me imagino que por la tarde siempre había en la orilla de la iglesia había un cojo pidiendo limosna. Entonces en ese día, cuando Pedro y Juan iban caminando y se encontraron a ese cojo, el cojo rápidamente les pidió una limosna, pero a los apóstoles les llamó la atención y se le quedaron fijando a sus ojos, y el cojo esperando tal vez una moneda, esperando tal vez algún billete, no sé, alguna moneda de plata, de oro, casi tal vez con la mano así. Pero para su sorpresa, que dijo a Pedro: ¿qué es lo que quieres? Y pues él tal vez estaba esperando una moneda. Sin embargo, Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, que es, dice el versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso es lo que a mí me impresiona más, que Pedro proclamó el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo es poder. Y en ese instante, el versículo 7 dice: tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Señor. Todo el pueblo le vio andar y alabar al Señor. ¿Qué es lo que le quiero decir con este pasaje, con estos versículos? Que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, que en el nombre de Jesucristo salga todo malestar, todo mal espíritu, que en el nombre de Jesucristo los problemas tienen que huir. Ya no es tiempo de que uno le esté diciendo: oh Señor, Señor, tengo un gran problema. ¿Por qué no pone eso al revés y le dice a su problema: yo tengo un gran Señor, que Él es el que me va a sacar de esto que estoy pasando? Ya no es tiempo de que nosotros estemos apachurrados. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, somos la sal de la tierra, somos las personas que tenemos que llevar el evangelio allá afuera. No tenemos que estar apachurrados, no tenemos que estar afligidos. La palabra del Señor nos dice: si alguno está triste, cante salmos. Y eso es lo que vamos a hacer en este día. One, two, three, four.
adoro por lo que hiciste en mí. Y ahora vamos a reconocer que nuestro Dios es digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. No más que mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Hola familia, les quiero comentar dos cosas importantes para el siguiente domingo. El servicio se recorrerá 30 minutos, será de 9:30 a 10:30, debido a que nuestra alabanza es al aire libre y no queremos despertar a nuestros vecinos tan temprano. Así es, y la segunda es que vamos a hacer la misma dinámica del domingo pasado. Vas a llegar con tu auto, te estacionas, pero ahora tendrás la oportunidad de llevar tu silla, tu paraguas, tu gorra o lo que necesites para que puedas tomar el servicio en el perímetro de tu auto, ¿ok? Si tienes alguna duda o información extra que quieras saber, puedes comunicarte conmigo o con Susan Cabrera. Te esperamos el siguiente domingo, no faltes. Los saludamos, familia de Encuentro de Amor y Amistad. Les queremos dar la buena noticia de que estaremos teniendo el programa de 8 decisiones que sanan tu vida. Este es un programa bíblico basado en las palabras que Jesús pronunció en el Sermón del Monte. El propósito de este programa es permitirnos ser libres de las heridas, complejos y malos hábitos de nuestra vida. Estas lecciones las estaremos compartiendo a través del video en las juntas de Zoom. Daremos inicio el viernes 5 de junio a las 7 en punto de la noche. Es necesario que te registres con Mauricio Suri o conmigo a los teléfonos que están en la pantalla para facilitarte la clave de la junta y aclararte cualquier duda. Los esperamos a partir del viernes 5 de junio. Que Dios los bendiga.
Si tú eres papá de un pequeño de Encuentro Kids, te hacemos la cordial invitación para que este sábado a las 6 p.m. te conectes por videollamada en Zoom con tu hijo o hija y pasen un tiempo saludándose y conviviendo con sus maestros. Nos dará mucho gusto verte y saludarte ese día. No te lo pierdas y te esperamos. Postdata. Nosotros les haremos llegar el sábado por la mañana el link para que se conecten. De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea y el Internet es más popular que la TV. Diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de 1 billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días, y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción. Pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Saludos mis queridos varones de EAA. Les quiero hacer la más cordial invitación para que este domingo 2 de agosto a las 6 de la tarde te des un espacio y puedas convivir con nosotros empezando una nueva serie llamada 7 Pilares de Libertad. La verdad, hay demasiados temas que son sumamente importantes para nuestro desarrollo y como cabezas de hogar que tenemos que tenerlos bien presentes para poder enfrentar nuestro día a día con nuestra familia y con nuestros hijos. Así que te invito a que te unas y seas parte de este comienzo para este grupo. Nosotros te haremos llegar el link para que te puedas conectar vía Zoom. Te espero, Y ha llegado el momento de orar por los diezmos y las ofrendas. It is time to pray for the tithes and offerings. Y para esto queremos compartirles un versículo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 y 7. We want to share a verse with you today that is in 2 Corinthians 9, 6 and 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Aquí el apóstol Pablo nos habla que no se trata de cuánto es lo que vas a dar, sino con la actitud que lo estás dando. Paul says that it's not about the
amount you're going to give, but the attitude in which you're going to give. Así que, si les parece, inclinemos nuestro rostro y oremos. Let's bow our heads in prayer and let's pray. Bendito Dios, te damos gracias, porque tú nos enseñas, Señor, que cuando demos de nuestro corazón, lo hagamos con alegría. Gracias pues por cada uno de mis hermanos que va a poder dar, y yo te ruego que lo hagan con un corazón alegre. Lord Jesus, we pray and give you thanks for the things that you have given us, Lord, and for all your blessings. But in all things, Lord God, please help us to give cheerfully, as your word says. Y recuerden, Dios ama al dador alegre. God loves a cheerful giver. Muy buenos días, familia de Encuentro de Amor y Amistad. Me da mucho gusto el saludarlos, aunque sea a través de internet. Gracias a Dios estamos teniendo la oportunidad de reunirnos en el estacionamiento, y déjame decirte que tristemente los casos de contagio han aumentado, como ya puedes haberte informado a través de los noticieros. Pero una gran bendición que tenemos en Encuentro Amor y Amistad es que nos podemos congregar en el estacionamiento de la iglesia. Las instalaciones lo permiten, y de esa manera podemos estar alabando a Dios sin el riesgo de contagiarnos. Quiero comentarte que, bueno, a pesar de que en el estado de California han dado la orden de que las iglesias no pueden cantar dentro del edificio, nosotros tenemos el privilegio de poder seguir alabando a Dios, porque Él se lo merece, y a la vez nos permite a través de las instalaciones que tenemos el estar cantándole dentro de nuestros autos, y poder seguir alabando a Dios, porque Él es el único digno de alabanza. Con esto en mente quiero entrar a la palabra de Dios. Comentarte antes de entrar a la palabra un pequeño anuncio. Allí en la página de internet de la iglesia, encuentroaa.com, también a través de Facebook, va a estar habiendo una encuesta con respecto a los posibles servicios o alternativas de horarios de servicios que estamos teniendo ahorita domingo a las 9:30. Sin embargo, el calor está, pues estamos en verano, ¿verdad? El calor es bastante. Entonces estoy viendo la opción de recorrer los horarios, ya sea más temprano o más tarde. Sin embargo, quiero saber tu opinión. Allí vas a ver las opciones, son 3 opciones, y en base a lo que la mayoría pueda es lo que vamos a estar, les voy a estar anunciando. Si es que se van a mover los servicios, o bueno, el servicio, ¿verdad? Lo único que tenemos en vivo, o sea, en persona. Los horarios de transmisión a través de internet siguen igual: domingo a las 10:30 y jueves a las 7 de la tarde. Y el domingo pasado, ahora sí entrando a la palabra de Dios, tuve la oportunidad de compartirte acerca de las 7 preguntas que debemos de hacernos cada que vamos a tomar una decisión, o que tenemos alguna emoción, o que alguien viene y nos dice que Dios nos manda a decir tal o cual cosa. Tenemos que hacerle 7 preguntas a eso que estamos escuchando, para saber si es la palabra de Dios, si es la voluntad de Dios, si es Dios quien nos está hablando. Porque en esta serie que le he titulado Cómo ser feliz, o cómo vivir en un mundo imperfecto, cómo vivir obviamente de una manera gozosa, que es más allá que la felicidad, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. En una relación siempre tiene que haber comunicación. De otra manera no hay profundidad en la relación. De hecho, no hay relación si no hay comunicación. Y bueno, no es la excepción en la relación que tenemos con Dios. Tenemos que aprender a escuchar su voz y nosotros expresar nuestras emociones a Dios, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y eso es a través de la oración. Cómo escuchar la voz de Dios: a través de leer la Biblia, pero Dios tiene muchos canales de comunicación. Dios no se limita, y Dios nos puede hablar. Lo vemos en la misma Biblia, el ejemplo como Dios le ha hablado a personajes de la Biblia a través de sueños, a través de profetas, a través de otras personas.
Y en ocasiones esa otra persona no es un profeta. De hecho, tal vez, y hay ejemplos donde la persona que está hablando no sabe que Dios la está utilizando, y el que está escuchando está recibiendo la respuesta a alguna petición de oración. De hecho, a mí me ha pasado más de una ocasión. Un ejemplo de esto es cuando tú escuchas una predicación y piensas, wow, el predicador de seguro me andaba espiando porque sabe todo de mí. Tal cual, así como que me estuvo escuchando mi oración, me respondió. Y no es otra cosa más que el Espíritu Santo, que sabe lo que hay en nuestro corazón y que nos habla. Sin embargo, tenemos que hacer 7 preguntas, que fue lo que te compartí la semana pasada, bueno, las 2 últimas semanas, por lo cual puedes escuchar estos mensajes en Facebook y en YouTube. Y el día de hoy quiero compartirte, porque como lo estamos viendo en este tiempo de cuarentena, una de las anclas más fuertes que debemos de tener es nuestra relación con Dios. De hecho, yo recuerdo al inicio del año que te compartía acerca de que tenemos que estar preparados para todo, porque no sabíamos lo que este 2020 nos estaba preparando. Y bueno, para marzo experimentamos la orden de que tenemos que estar en cuarentena. A la fecha sigue ya para 4 meses. Y entonces, como creyentes, tenemos que estar vigilando, velando, orando en todo tiempo. En muchas partes de la Biblia nos menciona que debemos de ser mayordomos, que estemos listos, porque no sabemos a qué horas va a llegar nuestro Señor. Y a pesar de que Cristo no ha regresado, nos podemos dar cuenta que esta crisis que estamos experimentando es algo imprecedente. Jamás en la historia moderna de la humanidad se había visto algo así. Y tenemos que estar bien cimentados en nuestra relación con Cristo, y es por eso que el día de hoy quiero compartirte acerca de que debemos en nuestra vida de buscar más Jesús, menos religión, más Jesucristo, y no confundir mi relación con Cristo con la religión. Gracias a Dios que nos han venido compartiendo, haciendo un paréntesis, los jueves, tanto el pastor Enrique como el jueves que pasó Mauricio. Y esto mencionaba Mauricio, el que como creyentes no debemos de confundir nuestra denominación, ¿verdad? Hay quienes se hacen llamar pentecosteses, presbiterianos, metodistas, bautistas, y hay muchísimas denominaciones. Sin embargo, la definición de religión es el esfuerzo del humano para acercarse a Dios. Y entonces el humano inventa reglas, inventa fórmulas, tradiciones, rituales y todo tipo de situaciones que Dios no dejó establecidas. Y entonces el humano se le ocurre y formula estas, como te comento, ¿verdad? Tradiciones o rituales o leyes o reglas sociales, cuando Dios todo lo dejó establecido en la Biblia. Entonces, esa es una relación con Dios, el acercarme yo a Dios en los términos que Él dejó establecidos. Y cuando leemos el Antiguo Testamento podemos ver muy particularmente el pacto que Dios hizo en el desierto, camino de Egipto hacia la tierra prometida, cómo Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel. Sin embargo, este pacto es con el pueblo de Israel y es sombra y figura de lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero nosotros estamos bajo un mejor pacto, y todo esto lo explica el libro de Hebreos. Este mejor pacto es a través de Jesucristo, y entonces ya no ocupamos hacer holocaustos con corderos o con palomas o ofrendas de masa sin levadura, como vienen ahí todas las especificaciones en Levítico y en Deuteronomio. Ahora, en la actualidad, Jesucristo cumplió con todos esos requerimientos, que es a lo que le llamamos la ley, porque en Éxodo 20
Dios le da a Moisés los 10 mandamientos que se le llama la ley. Obviamente eran más de 10 mandamientos, como te comento, Levítico y Deuteronomio, vienen muchísimas otras reglas acerca del sacerdocio, de las relaciones interpersonales, reglas, regulaciones de higiene, de convivencia social y tantas otras reglas que Dios puso porque el pueblo de Israel no había vivido como nación junta. Recordemos que estaban 400 años esclavos en Egipto. Entonces Dios les enseña a vivir. Aterrizando esto que te comento, es porque estamos bajo un mejor pacto que es Jesucristo, y es por eso que he titulado esta plática Más Jesucristo, menos religión. Porque a pesar de que estamos estudiando la Biblia, hay varias áreas de nuestra mente que puede ser que estén con formas de pensar de la religión de la cual venimos, o tal vez tú nunca tuviste ninguna religión, pero tienes conceptos equivocados de cómo relacionarte con Dios. Y ese es el objetivo de esta predicación, el dejar establecidos cinco puntos que quiero comentarte el día de hoy acerca de cómo relacionarme con Dios de una manera bíblica. Y te voy a estar hablando de que tengo que cambiar en específico 5 formas de pensar que no son bíblicas. Y la primera es: tengo que hacer más para que Dios me ame más. Es una forma equivocada que tenemos que cambiar. Cambiar mi forma de pensar no es mi responsabilidad. Esa es otra forma equivocada de pensar que vamos a estudiar el día de hoy, ahorita, con respecto a la Escritura. Cómo muchas veces racionalizo mi pecado. Te voy a explicar también qué significa eso de racionalizar. Como cuarto punto, te voy a estar compartiendo dejarme conducir por mis propias emociones. Esa es también una forma equivocada de conducirme por la vida. Y la quinta forma de pensar, dejar que algo o alguien que no sea Dios ocupe el centro de mi vida. Te voy a estar compartiendo de esas 5 formas de pensar. Y antes de entrar a esas 5 formas de pensar, quiero compartirte Romanos 12:2, donde nos dice lo importante que es cambiar nuestra forma de pensar. En la Nueva Versión Internacional dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nos podemos dar cuenta, aquí está diciendo la segunda frase: así podrán comprobar. Cuando yo obedezco es que puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios, pero todo esto proviene de cambiar mi forma de pensar. Es por eso que Satanás nos ataca tanto, como te menciono, con rituales, con cultura, con tradiciones que no son bíblicas. Y entonces, cuando llevo una relación basada en mentiras, en cosas que Dios nunca dejó ordenado, entonces me veo frustrado cuando Dios no me contesta, o cuando no surgen o no suceden las cosas como a mí me contaron que debiera de ser. Me he encontrado con varias personas que se molestan con Dios y abandonan su relación porque pues Dios no les ha dado la prosperidad que ellos estaban esperando, la abundancia económica o la abundancia de salud o de alguna petición que ellos tenían, cuando Dios nunca nos dejó establecido que Él nos va a cumplir todos los caprichos, ¿verdad? Hay veces que no son necesidades, sino son caprichos, y Dios dijo que Él nos va a dar lo necesario para que nosotros podamos vivir, pero a veces lo necesario no es lo que había en mi mente. Entonces tengo que renovar mi mente, porque Dios tiene un plan para mi vida y tengo que aceptarlo, porque en ocasiones no estoy de acuerdo con el plan que Dios diseñó para mí. Que si en una de esas Dios ha diseñado para mí un estilo de vida como la de Pablo, el apóstol, que andaba, no tenía casa, naufragó, sufrió cárcel, azotes, persecución, más de una vez lo tuvieron como muerto porque lo apedrearon por andar predicando el evangelio. Y entonces yo me acerco a Dios, y Dios, en su soberana voluntad,
dejó establecido para mi vida ese estilo de vida. Y entonces yo soy siervo, soy esclavo y debo de obedecer a mi Señor. Entonces debo de darme cuenta que cuando llego y quiero tener una relación con Dios, Dios es Dios, yo no soy Dios. Parece sencillo de hablar y de decir, pero en muchas ocasiones va a haber situaciones difíciles que vienen a mi vida, como en esta ocasión el virus, tal vez el perder mi empleo, tal vez el contagiarme, el que alguien de mi familia se haya contagiado, o aún más triste, ¿verdad? Que alguien de mi familia fallezca. Dios es Dios y nada de lo que tengo me pertenece. Dicen Corintios que ni siquiera mi propia vida me pertenece. Lo estudiábamos el jueves, que es Dios el que compró mi vida a precio de sangre. Entonces nada de lo que poseo me pertenece. Es por eso que, como te mencionaba, en esta predicación lo que pretendo es cambiar algunas o clarificar algunas formas de pensar que me estorban en mi relación con Dios. Debo de cambiar algunas formas de pensar. Y la primera es, tengo que hacer más para que Dios me ame más, ¿verdad? Esa es una forma errónea, que pienso que por portarme mejor, Dios me va a amar más. Oseas 4:6 dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Así como las leyes humanas, que si yo rompo alguna ley y viene la policía y me arresta y yo le digo al policía, es que yo no sabía, eso no me hace libre de culpa. El yo no saber las leyes físicas no es una excusa para yo decirle al juez, es que yo no sabía que no debía de robar. Ahí están las leyes, es mi obligación y mi responsabilidad el conocer las leyes. De la misma manera en mi relación con Dios. Si yo no conozco los mandamientos de Dios, eso no quiere decir que sus reglas, que sus mandamientos no se apliquen a mí. Tengo que conocerlos. Y entonces es por eso que en Oseas 4:6 está diciendo que por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. El pecado viene y me esclaviza, Satanás viene y me engaña, me roba, me destruye, me pervierte, conozca yo o no conozca yo. Aquí quiero hacer un paréntesis. En agosto 2, va a ser domingo, con la ayuda de Dios, si nos permite la vida, a las 6 de la tarde estaremos teniendo una videoconferencia los hombres de la iglesia. Te invito, regístrate con Mauricio o con Jonathan. Al final de la predicación aparecen los números de teléfono de ellos. Me interesa, estoy orando, varón, que seas parte de esta junta. Hay muchos temas que quiero tratar con ustedes, hombres de fe, y quiero retomar nuestras reuniones sin importar la cuarentena a través de videoconferencia. Y créeme que te traigo una estrategia preciosa que Dios me ha permitido conocer, que se llama Los 7 Pilares de Libertad, donde vamos a estar viendo precisamente esto, cómo ser libres del pecado, porque el hecho de no conocer los principios de Dios no nos libran de la esclavitud. La esclavitud espiritual existe y a pesar de que físicamente puedo ser libre, estoy esclavo a esos antojos de hacer lo malo. En realidad ese antojo es el pecado que mora en mí, esas mentiras que he creído de parte de Satanás. Entonces tengo que entender que Dios me ama, pero que tengo que conocer su palabra. Y algo también que comúnmente nos transmite la religión es que si yo me porto bien, Dios me ama. Y entonces si me porto muy bien y obedezco todo lo que dice la Biblia, entonces Dios me ama más. Y aquel que se porta mal, Dios lo ama menos. A través de Jesucristo, Dios nos ama a todos igual. El amor de Dios es perfecto. Sin embargo, Dios
como te comento, las leyes espirituales bendicen a aquel que las obedece. Y entonces se pudiera malinterpretar de que esta persona es muy bendecida porque obedece mucho la Biblia, porque Dios lo ama más. No, le está Dios bendiciendo más porque los principios espirituales aplican. Un ejemplo de ello podría ser alguien que diezma y ofrenda. Los principios de Dios en Gálatas 6 dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo, si no desmayamos, cosecharemos. Y entonces pues tú estás sembrando en el área económica, en el área espiritual, le estás dando a Dios, lo estás honrando con tus bienes, con todas tus posesiones, tu fuerza, tu dinero, tu tiempo. Y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pero no es que Dios esté amando más a esa persona. Dios la ama igual que aquel pecador que aún no ha conocido de Cristo. De hecho, Juan 3:16 está escrito para todos. Sean creyentes o no sean creyentes, dice, de tal manera amó Dios al mundo. No está diciendo amó Dios a aquellos que se portan bien. No está diciendo amó Dios más a aquellos de tal o cual religión. Está diciendo de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos los seres humanos que viven en el mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos nos ama igual. Sin embargo, dice que aquellos que creen en su Hijo Jesucristo tengan vida y tengan vida en abundancia y no experimenten el infierno. Entonces, esta forma de pensar me hace religioso. El creer que si yo obedezco mucho, Dios me ama más que aquellos que se están portando mal. Y entonces suceden dos cosas. La primera es, si yo tropiezo, si yo peco, si ya sea queriendo o sin querer, cometo pecado, voy a sentir que Dios me ama menos y entonces ya no me voy a querer acercar a Dios. Un ejemplo de ello pudiera ser cuando vengo a la iglesia y ya sea que discutí con mi esposa o regañé a mis hijos y los regañé de una forma en la cual no era correcto y cometí pecado, voy a sentir, wow, soy un hipócrita, no, ya Dios no me quiere, mejor ya no voy al servicio. Cuidado, como te comento, Dios te sigue amando igual. Tienes que reconocer tu falta, tienes que arrepentirte, porque de otra manera las leyes espirituales de Dios aplican y entonces te estás pecando y el pecado pues va a traer consecuencias. Sin embargo, Dios no te ha dejado de amar. Por otro lado, esta forma de pensar religiosa que si hago más, Dios me ama más, me va a llevar o me puede llevar a pensar como fariseo. Yo estoy más cerquita de Dios que ustedes pecadores que se portan mal. Y entonces veo a los demás, como dirían por ahí, ¿verdad? Chaparritos y orejones, como que yo estoy más cerca de Dios y la gente que no se porta bien, pues está más lejos de Dios. Cuidado, porque así pensaban los fariseos y por eso eran así con la gente que no la amaban porque sentían que eran indignos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, lo dice Romanos 3:23. Y entonces debemos de tener bien presente que Dios me ama porque me ve a través del sacrificio de Jesucristo. Jesucristo me lavó con su sangre, lo que veíamos el día que, el domingo pasado que participamos de la Santa Cena, es la sangre de Cristo en mi vida, así como fue a través de la Pascua, ¿verdad? La sangre del Cordero en los marcos de las puertas, así está ahora la sangre de Cristo en mi vida y es por eso que Dios me ama. Y entonces Dios me ama igual todo el tiempo. Dios no aumenta ni disminuye su amor y de esa manera tengo, aunque me porte bien o me porte mal, sé que Dios no me rechaza, que si yo vengo con un corazón contrito y humillado, Dios me perdona. Sin embargo, quiero dejar bien claro, ¿verdad? Las leyes espirituales aplican. Si yo estoy pecando deliberadamente, entonces en realidad no está habiendo arrepentimiento. Entonces en realidad lo que estoy sembrando voy a cosechar. Es una ley espiritual, una de tantas, ¿verdad? Entonces, con este punto tengo que hacer más para que Dios me ame más. Esa forma de pensar la tengo que cambiar y tengo que entender que Dios me ama igual todo el tiempo.
La siguiente forma de pensar que quiero que cambiemos en nuestra mente es que el renovar mi forma de pensar no es mi responsabilidad. Tengo que tener mucho cuidado con eso porque sí es mi responsabilidad. El cambiar mi forma de pensar es mi responsabilidad. Y es por eso que este es el segundo punto. Cambiar mi forma de pensar es mi responsabilidad. Tengo que entender que eso es lo que Dios me pide. Deuteronomio 7, la primera parte del versículo, o sea, el versículo 22, 23 y 24 dice la palabra de Dios. Conforme ustedes vayan avanzando, Dios irá desalojando del país a esos pueblos. Pero nuestro Dios les dará la victoria sobre esos pueblos y ustedes los irán destruyendo hasta que no quede uno solo. Ninguno de ellos podrá con ustedes. Ustedes derrotarán a sus reyes y nadie volverá a acordarse de ellos. Este pasaje es Moisés hablándole al pueblo de Israel antes de cruzar el río Jordán, antes de entrar a la tierra prometida. Y le está diciendo Moisés al pueblo, y entre ellos a Josué, ¿verdad? Que fue el sucesor de Moisés, le está diciendo, ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero a pesar de que Dios ya se las dio, ustedes tienen que destruir a todos esos pueblos que están allí porque esos pueblos no han obedecido los mandamientos de Dios. Y entonces tienen que desalojarlos a todos, tienen que matarlos a todos. No pueden dejar a ninguno con vida, no pueden hacer ningún pacto con ellos. Entonces ese es un simbolismo de esos pueblos paganos, son esas formas de pensar que en mi mente tengo. Dios me da la tierra prometida, que es mi mente. Dios me dio la vida eterna. Dios me dice que me da un espíritu de amor, poder y dominio propio. O sea, Dios ya me dio la tierra prometida. Sin embargo, es mi responsabilidad el desalojar todas esas formas de pensar. Y hay tantas formas de pensar que pudiera haber en mi mente, desde cómo me gasto mi dinero. De hecho, el término, ¿verdad? Mi dinero. Cuando yo entiendo que no es mi dinero, que Dios me lo permite, pero Dios es dueño de todo. Él es el que me da la fuerza, Él es el que me da el empleo, Él es el que me da el intelecto para poder desarrollar lo que hago como trabajo. Entonces todo lo que tengo pertenece a Dios. Entonces ese es un cambio de forma de pensar. Ya no es mi dinero, tampoco es mi familia, tampoco son mis hijos, ni es mi esposa, porque cuando me adueño de cosas es cuando hay veces que las maltrato. Y entonces digo, ay, este chamaco, y entonces lo maltrato pensando que es mío. Cuando cambio mi forma de pensar y lo veo que nada es mío, mis hijos no son míos, son un préstamo que Dios me dio y que Dios me va a pedir cuentas, entonces es cuando voy cambiando mi forma de pensar, voy echando fuera esos pueblos paganos, voy poseyendo mi tierra. Otra forma de pensar, ¿no? Que tantas formas de pensar pecadoras que hay. Pues con mi esposa, ¿verdad? Sobre todo los hombres, la puedo tratar mal, le puedo hablar feo, al fin y al cabo es mi esposa y estamos casados hasta que la muerte nos separe. Y la maltrato. Cuando renuevo mi forma de pensar, entiendo, no, mi esposa es una hija de Dios que Dios me está permitiendo tener y que Dios me va a pedir cuentas de cómo la traté, cómo la hablé, cómo fui con ella, y entonces mi forma de pensar va cambiando. Y pongo este ejemplo porque yo soy la prueba viviente de que tengo que cambiar esa forma de pensar. Lo hago público, como hace 2 o 3 semanas les comenté a través de las 8 decisiones sanadoras, que si tú no estás en ese grupo pequeño, te estás perdiendo de una gran bendición. La pandemia no es excusa. Yo sé que no es lo mismo reunirnos a través de una videoconferencia. Yo sé que nos cansa, que no es lo mismo estar enfrente de una computadora. Pero cuando realmente hay ganas de cambiar, esta cuarentena no nos debe de detener. La iglesia primitiva se enfrentaba contra la persecución y sin embargo le echaron todas las ganas y siguieron creciendo, siguieron siendo discipulados. Entonces yo te invito a que te unas a las 8 decisiones sanadoras. Va a haber otros grupos que se van a abrir en otros días, otras fechas. Si tú estás interesado, ahí están los números al final de la predicación.
Una de las cosas que yo me di cuenta, que Dios me reveló, tal vez ya ustedes se habían dado cuenta, es que necesito tratar a mi esposa como vaso frágil y tratarla de una mejor manera. Y entonces eso es un pueblo pagano que Dios me está revelando, que tengo que echar de mi tierra prometida, de mi forma de pensar. No sé cuántos pueblos paganos hay en tu mente, cuántas formas de pensar tienes que cambiar, pero es una realidad. Tenemos que tener más Jesucristo y menos religión. El que yo esté todo el domingo en la iglesia no me hace más cercano a Dios. Esas son rituales y tradiciones humanos. Dios me está pidiendo, trata a tu esposa como vaso frágil. Y fue lo que Dios me reveló. No por ser el pastor, no por estar preparando predicaciones, no por estar estudiando la Biblia, no por estar haciendo llamadas y estando orando, intercediendo por la iglesia, quiere decir que estoy haciéndolo todo bien. Dios me dice, tienes que echar fuera estos pueblos paganos de tu forma de pensar. Y ese es uno de ellos que Dios me reveló, el tratar a mi esposa como vaso frágil. Recapitulando, o sea, haciendo un resumen, hasta ahorita te vengo hablando de dos formas de pensar que tenemos que cambiar. La primera es que si hago más, Dios me ama más, forma equivocada, y la forma equivocada de que cambiar mi forma de pensar Dios lo va a hacer. No, es mi responsabilidad. La tercera forma de pensar es el no racionalizar mi pecado. ¿Y qué es eso de racionalizar? Es cuando empiezo a poner en mi mente, aunque no lo platique o lo puedo platicar con alguien, excusas, el decir todo el mundo lo hace. Ay, ¿qué tanto es tantito? Ay, una no es ninguna. Eso es racionalizar, el poner excusas en mi mente para disculpar mi mal comportamiento. ¿Malo yo? No, malo Hitler. Él mató un montón, millones de personas. Yo no soy tan malo. Y me comparo con otras personas. Eso es racionalizar. Si voy a compararme con alguien, entonces debo de compararme con la medida de Jesucristo, porque esa es la medida que Dios va a utilizar el día del juicio. A Jesucristo, aquel que no sea como Jesucristo, entonces va al infierno. Entonces, pues mejor acepto el sacrificio de Cristo, porque de otra manera voy a quedar corto. Gálatas 5:13 lo dice de esta manera, en la Nueva Traducción Viviente. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Nos vamos, aquí permíteme leerte nuevamente la última frase. Dice, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Una de las claves de vivir en un mundo pecador, como le he llamado a esta serie de predicaciones, cómo vivir en un mundo imperfecto, es entender que la relación con otros humanos va a determinar mucho de mi felicidad. La felicidad depende de las circunstancias, sí, el gozo es más profundo, depende de Dios, pero el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me puedo llevar bien con otras personas, mi existencia va a estar muy limitada, voy a ser infeliz porque necesito a otros seres humanos en mi vida para aprender, para crecer espiritualmente, para crecer emocionalmente. Entonces es por eso que no debo de racionalizar mi pecado. Dice aquí que no debo de utilizar la libertad que Dios me dio espiritualmente para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. El pecado es egoísta. El pecado solo piensa en mí, en cómo me satisfago, en qué es lo que siento, en qué es lo que pienso, en mis metas, en mis sueños, en el anhelo de poder, de placer, de tener más posesiones, y siempre estoy pensando en mí. Cuando yo me acerco a Cristo y dejo de racionalizar mi pecado y dejo de verme como que yo estoy bien y los demás están mal, que yo no le hago daño a nadie, que yo soy perfecto, que los demás son los culpables. Cuando me acerco a Dios y me veo a la luz del Evangelio, empiezo a darme cuenta
qué egoísta soy. Estoy lleno de errores, estoy lleno de formas de pensar equivocadas, y es por eso que Dios me rodeó de otras personas para que en amor me digan mis defectos y yo en amor decirles sus defectos a ellos. Y entonces Santiago 5:16 dice que nos confesemos nuestros pecados unos a otros y que la oración del justo puede mucho, y pedir en arrepentimiento: te ofendí, discúlpame, ya sea a mi esposa, a mis hijos, a mis suegros, a mi cuñado, a quien Dios, el Espíritu Santo me esté revelando. Me equivoqué. Y al momento de aceptar mi culpa, contrario a lo que esta sociedad piensa de que soy menos hombre o soy más imperfecto, Dios me dice: muy buen trabajo, vas mejor, vas avanzando, porque ahora puedo trabajar en ti. Cuando tú no aceptas tu culpa, cuando tú no aceptas tu pecado, entonces Dios no puede ayudarte. Dice en 2 de Crónicas 7:14, no está allí, pero en otras ocasiones lo hemos leído: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de su mal camino. Y entonces viene una serie de condiciones que Dios está poniendo. Dice: entonces yo sanaré su tierra. Pero antes de eso viene el que debo de aceptar mi culpa y apartarme de mi mal camino. Entonces el racionalizar mi pecado, el justificarme, el echarle la culpa a los demás, eso me va a atorar. Y ocupo más Jesucristo, menos religión. La religión en muchas ocasiones, o de hecho ese es el invento de la religión, el que me justifico a mí mismo y digo: pues los demás lo están ofenden a Dios, yo no voy tan mal. O invento reglas que para mí son fáciles de hacer y entonces siento que no voy tan mal. Esa es la cuestión del pecado, de racionalizar mi pecado. Otra forma de pensar que debemos de cambiar para acercarnos más a Cristo y tener más Jesús y menos religión es el dejarme de conducir por mis emociones. Esa forma de pensar de que es que lo estoy sintiendo, es que permíteme leer Hechos 5 para entenderlo mejor. Hechos 5, versículos del 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente dice: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. ¿Te das cuenta? Por eso lo subrayé. Afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. ¡Wow! El último versículo dice: en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Podemos darnos cuenta que Ananías y su esposa estaban en un momento de emoción. En ese momento la iglesia estaban muchos de los discípulos vendiendo sus propiedades. Nadie los obligaba, era algo voluntario que hacían cada uno de ellos. Vendían sus propiedades, sus casas, si tenían más de una, y entonces traían el dinero a los pies de los apóstoles. Sin embargo, Ananías y su esposa se emocionan, venden la casa y ya que ven el dinero dicen: wow, es mucho, ¿cómo vamos a regalarlo todo? Y está bien, Dios no se los había pedido, no los habían obligado. Ellos hubieran podido decir: sí, vendimos la casa y esto solamente una parte. Sin embargo, ellos querían quedar bien con la gente que los estaba viendo. Estaban en una emoción y lo que les importaba era lo que opinaba la gente, que también los admiraran. ¡Ay, mira qué de dinero están dando! Y entonces, en una emoción, deciden mentirle al Espíritu Santo. Dios no nos dirige por emociones, nos dirige por convicciones. Y es algo que nunca me voy a cansar de repetir porque he visto tantos errores de gente creyente que en un momento de emoción se salen del camino de Dios. En un momento de emoción
prometen cosas, ya sea bajo presión o bajo mucha alegría o bajo compararme con lo que están haciendo otros, y entonces hago algo buscando agradar a los que están a mi alrededor y no buscando agradar a Dios. Dios ya dejó escrito las cosas que le gustan y que no le gustan. Entonces, cuando alguien viene a presionarme de que debo de dar dinero, o alguien viene a presionarme que debo de hacer tal o cual cosa, si no está en la Biblia, no lo debes de hacer. Dios ya dejó establecido qué. Y entonces una de las cosas que le molestan mucho a Dios es que le mientan y que quieras quedar bien con el humano en lugar de con Dios. Y entonces eso es a lo que me refiero, el dejarme conducir por mis emociones. También he conocido gente que, no, pues es que estoy sintiendo que debo de divorciarme porque ya no soy feliz. No nos dejamos dirigir por emociones. La felicidad es una emoción. Otra frase muy conocida que he escuchado es que ya no siento paz. Jesucristo fue muy claro y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, con esa frase me doy cuenta que el mundo puede dar cierta paz. Obviamente, en un matrimonio donde están discutiendo todo el tiempo, pues no se siente paz, no se siente felicidad, pero Dios me llama a buscar en oración, en interceder por mi pareja, y sobre todo me llama a cambiar. Entonces es más fácil el decir, mejor me divorcio y digo que es que siento paz en divorciarme. Obviamente va a ser una relativa paz el hecho de que ya no estás discutiendo, pero Dios nos llamó a cambiar. Permíteme darte una frase que a mí me trajo mucho entendimiento, y esta frase no es Biblia, pero está basada en la Biblia. El matrimonio no produce problemas, el matrimonio los revela. Permíteme repetirlo, el matrimonio no te va a traer problemas, los problemas ya están en tu corazón. El matrimonio lo que hace es que los hace evidentes. ¿A qué voy con esto? Que dice Proverbios, hierro con hierro se afila. Por otro lado, dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Fue lo primero que vio Dios en la creación, que no era bueno el que el hombre estuviera solo. ¿Por qué? Porque cuando tienes una ayuda idónea, entonces tienes que compartir. Tienes que dirigirte tomando en cuenta a tu pareja. Eso es a lo que se refiere en Génesis, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tengo que aprender a vivir con otro ser humano tomándolo en cuenta, respetándolo, y hace falta dos para caminar en una relación matrimonial. Entonces yo puedo decir en un momento de emoción, es que ya no te amo, es que ya no soy feliz, es que siento paz en divorciarme. Cuidado, no nos dirigimos por emociones. Dios deja muy claro que el divorcio a Él no le gusta. A Dios no le gusta el divorcio. Entonces, necesito interceder y estar bien seguro. No estoy diciendo que las mujeres, sobre todo, ¿verdad?, que son víctimas de abuso sexual o de violencia doméstica, tienen que seguir en una relación así. Pero sí el que, ok, vamos a separarnos, pero estoy orando, buscando el que Dios obre, el que Dios me diga, el que Dios abra la puerta, el dejarme dirigir por Dios. Entonces, no tomar las cosas en mis manos sin consultar a Dios. Así que no debo de conducirme por emociones. Y el último punto en lo cual te invito a que renueves tu mente, permíteme hacer un resumen. Vengo hablando de que tengo que quitar esa forma de pensar de que si hago más, siento que Dios me ama más. La otra es que el cambiar mi forma de pensar es trabajo de Dios. No, es trabajo mío. La tercera forma de pensar equivocada es dejar de racionalizar mi pecado, o sea, el buscar excusas, el echarle la culpa a los demás. La cuarta forma de pensar es dejarme conducir por mis emociones. Y la última es dejar que algo o alguien que no sea Dios sea el centro de mi vida. Es un error. Y Jonás 2:8 en la Nueva Traducción Viviente lo dice así: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Wow.
Lo leo nuevamente. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Parece sencillo el decir que yo amo a Dios y que está por sobre todas las cosas en mi vida, pero yo te invito a que le preguntes al Espíritu Santo si eso es una verdad, porque puede ser que por unos meses Dios sea lo máximo en tu vida, pero nuestro corazón es una constante fábrica de idolatría. Y cuando no le doy prioridad a mi carro, le doy prioridad a mi esposa, le doy prioridad a mis hijos, le doy prioridad a mi trabajo, y a Dios lo voy dejando menos. No es que haya algo de malo en mis hijos o en mi esposa o en mi trabajo. No hay nada de malo, pero en el momento que están ocupando la prioridad en mi vida, en ese momento ya se convirtieron en un Dios, y allí es donde se llama idolatría, y allí es donde Dios me dice que eso le molesta. Y como es el título de esta predicación, debo de amar más a Jesús, buscar más a Jesús y menos religión. No por el leer mi Biblia nada más en las mañanas, necesariamente tiene que ser que Dios es mi Dios. Todas las mañanas, todos los días, cada momento tengo que estarle preguntando a Dios: Señor, ¿te estoy amando con todo mi corazón, toda mi alma y todas mis fuerzas? ¿O ya me desvié? ¿O ya puse a algo o a alguien en tu lugar? Y pedirle a Dios que me dirija. Con eso termino. Me gustaría orar por ti, ya sea que ya tengas una relación con Cristo o no. Primeramente quiero orar por aquellos que no tienen una relación con Cristo, y después por aquellos que ya la tienen. Si tú nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia que con el hecho de que tú reconozcas que te has equivocado, o sea, no racionalizar el pecado, y que reconozcas que Jesús es el Hijo de Dios, te arrepientas de lo malo que has hecho y que le invites a entrar a tu corazón, con eso dice la Biblia que eres parte de la familia de Dios, y que ahora es, después de aceptar a Jesús, el hecho de seguir queriendo aprender, y a eso se le llama ser discipulado. Y para eso estamos en Encuentro de Amor y Amistad, para discipularte, para enseñarte, para dirigirte. Así que me gustaría hacer una oración por ti si es que nunca has aceptado a Cristo, y después estaré orando por aquellos que ya conocemos a Dios, pero estamos batallando con alguna de estas formas de pensar. Te invito a que cierres tus ojos conmigo. Señor, muchísimas gracias por aquellos que en esta hora se están dando cuenta que no han tenido una relación contigo, que habían tenido una religión. Te pido por aquellos, Señor, que te invitan a que entres a su corazón como Señor y Salvador. Padre, te pido que tú les sigas trayendo esa convicción de pecado, justicia y juicio, que tú les ayudes, Señor, a pesar de la cuarentena, a pesar de cualquier obstáculo, Señor, que haya en sus vidas, a continuar con esta decisión de amarte, de servirte, de obedecerte. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que como congregación nos ayudes a acercarnos a ellos para que puedan ser discipulados y puedan quitar toda forma errónea de pensar y puedan dar paso a esa felicidad, a pesar de que vivimos en un mundo imperfecto. Señor, también te pido por aquellos que ya hemos aceptado a Jesús, pero estamos batallando en diferentes áreas de nuestra vida. Señor, como yo lo admito, Señor, de mejorar mi forma de tratar a mi esposa, de cómo hablarle. Padre, que cada uno de los que están escuchando esta enseñanza puedan sincerarse contigo, Señor, salir de su negación, que dejen de racionalizar su pecado. Padre, que nos dejemos de tener una religión y que nos enfoquemos en tener una relación contigo, en estudiar la Biblia para saber realmente qué es lo que tú nos dejas establecido, y sobre todas las cosas en poner por obra lo que estamos aprendiendo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vencer la cuarentena, Señor, todos los obstáculos que puedan venir, el enfriamiento espiritual, Señor, el desánimo, la preocupación, cualquier problema emocional o espiritual o económico o de salud que esté viniendo. Ayúdanos, Padre. Sabemos que tú dices en tu palabra que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman tu nombre. También te pido por aquellos que han perdido familiares debido a la cuarentena o por cualquier otra razón, Señor, que tú consueles su corazón, Señor, y que a pesar del dolor y de la tristeza, esa situación que están viviendo, tú la transformes en crecimiento espiritual para bendecir a otros. Padre, ayúdanos a hacer la luz en medio de esta oscuridad, en especial en este tiempo cada vez más oscuro.
No sabemos qué va a pasar, Señor, con esta enfermedad, si van a encontrar la vacuna o no, pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú dices que nos has hecho más que vencedores y que en este momento de oscuridad, incertidumbre, de problemas, sabemos que tú eres luz y que nosotros como hijos e hijas tuyos, Señor, debemos de ser luz en medio de la oscuridad. Esfuérzanos y ayúdanos. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias sabiendo que tus promesas van más allá que cualquier cuarentena, que cualquier crisis económica. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por tu atención. Te dejo con estos teléfonos y varones, les recuerdo, regístrense para esta videoconferencia que tendremos en agosto 2 a las 6 de la tarde. Y también si necesitas consejería, si ocupas información de alguna otra área o tienes peticiones de oración, ahí están los números telefónicos. Que Dios te bendiga. Te amamos, estoy orando por ti, intercediendo por ti y nos vemos Dios mediante en el devocional del día de mañana en Facebook y en YouTube. Bendiciones, que tengas excelente resto del domingo.